Rivera. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque este programa es para verlo en diferentes horarios y es absolutamente repetible. ¿Por qué lo digo? Porque los que hemos tenido edad para vivir esa etapa, sabemos que Vietnam es una herida abierta para mucha gente. He heredado, además de Estados Unidos, el problema que tuvieron los viejos colonialistas franceses, para ir más allá. Pero en el aspecto de la hermana Puerto Rico, ha habido historias de las que se cuentan y de las que no. Algunas han sido censuradas, otras han escapado a todo intento de censura. Y yo me siento muy honrado, porque soy de esa generación que vivió esas épocas como joven, y con jóvenes que les tocaba ir a Vietnam eventualmente, como les tocó ir también a la Indochina anteriormente, a otros. Con nosotros está Óscar López Rivera. Y Óscar López Rivera es la historia en pleno desarrollo. Él nació el 6 de enero de 1943 y vaya que lo trajeron los Reyes Magos con una gran visión para el futuro. Ahora tiene 75 años muy bien vividos, 75 años y 2 meses, ¿no? Exacto. Y el lugar de nacimiento es San Sebastián, en la querida Puerto Rico. Tiene cargos criminales, nada menos que conspiración sediciosa, violencia con armas, y después habrá que aclarar algunos conceptos sobre esto, y conspiración para transportar explosivos, es decir, un infierno de cargos preparados cuando en Estados Unidos quieren hundir a alguien que no se sometió al sistema, ¿no? La condena fue de 70 años de prisión, primero fue una, después le agregaron más, y encarcelado por el gobierno de los Estados Unidos, entre otras cosas, por ser un independentista de la hermana Puerto Rico y por otras cosas que yo no voy a decir porque tenemos acá al protagonista en persona. Bienvenido, maestro. Gracias. Es un orgullo tenerlo acá y quiero que sea usted, con su gran capacidad de comunicador que la tiene, quien nos diga algo sobre todo este mínimo resumen que no le hace justicia para nada a sus años de intensísima vida y a su currículum. Bueno, quizás podemos comenzar con Vietnam. Sí, señor. Porque Vietnam fue el evento que cambió toda mi vida. Antes de ir a Vietnam, antes de ser forzado a servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses, fue algo que cambió toda mi vida. Era un joven alegre, pero yo no quería ir a la prisión, que era la condición, lo que se exigía de mí si yo rehusaba servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Llegué a Vietnam creyendo que el gobierno estadounidense estaba diciendo la verdad, que estaba allí para traerle libertad y democracia al pueblo vietnamita. Pero ya pisando suelo vietnamita todo cambió. Comienza toda una vida completamente diferente, comienza una vida que yo no esperaba experimentar. Por ejemplo, sacar a todos los trabajadores de una siembra de arroz, 100, 150, sacarlos de su trabajo, catearlos, por horas y horas tenerlos parados en el sol, después de eso ir a su aldea, meternos en todas sus casas, sin ninguna razón. Entonces, la vergüenza que sentían estas personas y la indignidad se podía leer en sus rostros. Y poco a poco, entre más tiempo pasé en Vietnam, más me comenzó a doler estar allí. Regresé de Vietnam en marzo de 1967 y es un año que verdaderamente también cambió mi vida, porque en 1967 es el año cuando el doctor Martin Luther King se pronuncia en contra de la guerra de Vietnam, la declara una guerra criminal, y a la misma vez, poco después, el boxeador Muhammad Ali hace lo mismo, pero él rehúsa prestar servicio militar obligatorio, que yo acepté. Y él
dice lo siguiente: el pueblo vietnamita no me ha hecho nada a mí ni a mi gente y por eso yo rehúso ir a una guerra que no es mi guerra. Y pagó un precio alto, 4 años sin poder trabajar y también que le quitaron muchísimas de las cosas que él tenía. Y recordemos qué le pasó a Martin Luther King. El 4 de abril de 1968, un año después de él haberse pronunciado en contra de la guerra, es asesinado. ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué lo asesinó? Casi todos sabemos por qué y quién lo asesinó. Sin embargo, el verdadero criminal nunca ha pagado el precio. Eso es una realidad muy diferente a la que nos pinta Hollywood, ¿no? Donde se glorifica la guerra, se le da la opinión de es una oportunidad de ser un héroe y de volver con aureolas y con decoraciones. La verdad es muy diferente y yo recuerdo brevemente una referencia. Algunos se metían en el Cuerpo de Paz, aquella iniciativa de ayuda social, para no tener que ir a Vietnam, pensaban ellos, ¿no? Y en Uruguay me tocó convivir y ayudar a alguien de un grupo, de un individuo joven del Cuerpo de Paz, y yo le invitaba a ver las películas del semanario Marcha, el festival de cine anual, importantísimo. Y cuando empezó a ver las películas de Indochina, de la época francesa y de Vietnam, dijo: Walter, no me invite más a estas cosas porque creo que no me voy a salvar de ir a Vietnam y yo no creo en esa guerra. El problema es que muchísima gente no creía en la necesidad de esa guerra, ¿no? Bueno, en Canadá, estadounidenses que rozaron ir a la guerra, había más de 100.000, en Canadá nada más. Casi todos jóvenes profesionales, y quizás lo mismo podemos decir de los que se opusieron a la guerra, que verdaderamente fueron los que empujaron duro el fin de la guerra en Vietnam. Hubo veces que habíamos en Washington 150.000, 200.000 jóvenes protestando en contra de la guerra, pero ni el gobierno de Nixon, ni las ramas legislativas, el Senado y el Congreso de Estados Unidos nos hacía caso. Hablábamos con senadores, hablábamos con congresistas y decían que sí, pero nunca empujaban la paz. No es hasta que empieza Vietnam, el Vietcong, especialmente a los combatientes que alegadamente venían del norte, pero que estaban en el sur, los que verdaderamente hicieron que Estados Unidos cambiara, porque le estaban dando duro. Se vio Estados Unidos, las Fuerzas Armadas estadounidenses, con más de 500.000 de soldados, se vio forzado a echar para atrás, a comenzar a negociar con el pueblo vietnamita, especialmente con Ho Chi Minh, y por fin en 1975 se ve forzado a salir de Vietnam. Una de las cosas bien interesantes es que el gobierno estadounidense había dicho la mentira, pero hizo otra mentira más grande. Le prometió al pueblo vietnamita reparaciones por todo el daño, más de 2 millones de seres humanos asesinados en Vietnam. Y nunca cumplió con su promesa de ayudar a Vietnam. Sin embargo, el pueblo vietnamita se ha ido levantando y hoy día es un pueblo que vive bastante tranquilo y es un promotor de paz. La teoría era, si pudimos con la Segunda Guerra, pudimos con Vietnam, ¿no? Que es unos asiáticos ahí cultivando arroz. ¿Cuál es el problema? Y se cambió todo el sistema, todos los manuales fracasaron. Fue una especie de comienzo de la gran guerra asimétrica, como la llamamos hoy, ¿no? Bueno, bien interesante, porque Von Giap, el genio de la guerra de Vietnam, nos enseñó primero que los franceses se habían equivocado, igual que los estadounidenses más tarde, pero él nos enseñó que definitivamente no es una cuestión de quién es el más fuerte, sino el que tiene el corazón y el amor por lo que está haciendo. Defender una patria no es ningún pecado y no es ningún peso, ¿no? Para los vietnamitas no era un peso. Para Estados Unidos se convirtió en un peso. Y definitivamente la carga era grande y tuvo que salir de Vietnam, no porque quería, sino porque ya no tenía las energías, tampoco tenía el dinero porque le había costado bastante la guerra y se vio forzado. Los únicos que ganaron fueron los fabricantes de helicópteros y de aviones y de armamento. Bueno, ese complejo
industrial tecnológica, militar industrial. Sí, esos son los que fomentan la guerra, ¿no? Para permanecer vivo, para esa industria permanecer viva, le es costosa. Tiene que continuar fabricando más y más armas, más y más sofisticadas, más y más quizás criminales con los resultados del uso de esas armas. Y yo recuerdo una foto patética que se volvió clásica, ¿no? Hoy diríamos viral, cuando el helicóptero está sobre el tanque de agua, uno de los tanques de agua de la Embajada de Estados Unidos, y todo el mundo desesperado guindándose de los patines del helicóptero para ver si los llevan hasta el portaaviones para alejarse de ese infierno, ¿no? O el jefe de policía de la capital dándole un tiro en la cabeza, en la sien, delante de todo el mundo en la calle, a un prisionero que estaba maniatado y prácticamente de rodillas en la calle, ¿no? Bueno, el resultado final lo podemos ver exactamente cuando Estados Unidos empieza a evacuar sus soldados, ¿no? Y los vietnamitas que creían que iban a regresar con esos soldados, se vieron obligados a treparse en esos aviones, muchas veces cayendo al piso, muchas veces muriendo, muchas veces siendo pateados por los mismos soldados estadounidenses, y la mayoría de ellos pues se tuvieron que quedar en Vietnam. Pagaron un precio bien alto por ser serviles al gobierno estadounidense. Pero la guerra en sí y la fealdad de una guerra y el sufrimiento de una guerra también lo podemos ver en esos seres humanos que creyeron que iban a salir con los soldados estadounidenses de Vietnam. Y fue si miramos bien los documentales, vemos lo doloroso que fue esa experiencia para ellos y ellas. Es tremendo, porque hicieron la guerra de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, que quería marcar su influencia geopolítica allí, ¿no? Pero bueno, los franceses fracasaron, pero nosotros no, vamos con todo. Y cuando se deciden a irse, no ayudan a los que habían sido sus fieles seguidores y sus camaradas de armas. Los dejan ahí sabiendo que viene Vietnam del Norte arrasando, ¿no? Es dramático. Lo que usted acaba de decir fue un drama humano de escala planetaria, ¿no? Bueno, Estados Unidos hizo lo que Estados Unidos está acostumbrado a hacer, ¿no? Porque si miramos la guerra de Corea, Estados Unidos entró a Corea creyendo que iba a hacer un daño inmensísimo y que iba a llegar hasta China, ¿no? Pero se dieron cuenta, ¿no?, que no podían continuar la guerra, tuvieron que parar la guerra. Fue la retirada más vergonzosa después de haber ganado la Segunda Guerra, ¿no? Sí, ya comenzaron, es porque la mentalidad militar, ¿no? Mucha de esta mentalidad es promovida exactamente por ese complejo industrial militar, que un general sale y le dan un buen trabajo, se convierten en promotores de la guerra, y poco a poco van cayendo, y poco a poco no pueden ganar, no pueden triunfar, porque las guerras no son fáciles de triunfar, ¿no? Y hay una diferencia grande entre un pueblo que defiende su territorio y un militarismo invasor. No es lo mismo. Para los vietnamitas... La moral siempre es otra, ¿no? Exactamente. No es lo mismo pelear por la patria donde nací que ir a invadir a otro a tratar de quitarle la patria, ¿no? Exactamente. ¿Y ustedes cómo sintieron eso como puertorriqueños? Porque para nosotros el Caribe es un problema de familia, ¿no? Bueno, para los puertorriqueños, yo puedo usar mi ejemplo, ¿no? Yo no me identificaba como independentista hasta 1967. Para mí, yo había vivido en Estados Unidos por 10 años, yo había llegado a Estados Unidos a los 14 años de edad, había estudiado en Estados Unidos y creía que Estados Unidos era un sitio no tan malo. Detrás de la guerra de Vietnam también hay todo un movimiento dentro de Estados Unidos, que es el movimiento de la integración que fomentó el doctor Martin Luther King. Toda una cuestión de integración, pero también una cuestión apelando a las creencias religiosas, promoviendo la paz, y sin embargo pagó un precio bien alto. Y ese movimiento también impactó en muchos y muchas de nosotros, ¿no? Así que llegar a Chicago a los 24 años de edad, de una guerra que era criminal, pero también una guerra que fue parte de la guerra
de una guerra anterior, que es lo que hace Estados Unidos con España, y se apodera de Puerto Rico. Entonces, me veo obligado yo no solo a estudiar lo que había pasado en Vietnam, sino también adquirir conocimiento de mi propia patria. Y da la casualidad que un señor nacionalista un día vino y nos invitó a un grupo de jóvenes a oír unas grabaciones que él tenía de nacionalistas. Y llegamos a la casa y nos sentamos y estábamos dialogando con él y escuchando. Y de momento sale una voz femenina y dice lo siguiente: yo no vine a Washington a matar a nadie, vine a Washington a dar mi vida por Puerto Rico. Esa señora se llamaba Lolita Lebrón. Y al oír su voz sentí yo un dolor y una inspiración. ¿Por qué yo, si ella estaba dispuesta a dar su vida por Puerto Rico, por qué yo no podía hacer lo mismo? ¿O por qué yo no podía luchar para su excarcelación? Y desde 1967 hasta 1979, cuando el presidente Jimmy Carter por fin le da libertad incondicional a Lolita Lebrón, a Rafael Cancel Miranda, a Irving Flores y a Andrés Figueroa Cordero y a Oscar Collazo López, y salen de la prisión. Y salen de la prisión porque logramos una gran lucha en favor de su excarcelación. Y esa mujer fue una inspiración para mí, una fuente de energía todo el tiempo, una fuente, mientras vivió, fue siempre una fuerza, porque ella me dijo a mí, como si hubiese estado hablando conmigo directamente: mira, yo fui a Washington a luchar por mi patria, por la independencia de Puerto Rico, porque el colonialismo es un crimen en contra de la humanidad, es un crimen. Entonces, poco a poco, pues ya me voy envolviendo y adquiriendo conocimiento de nuestra lucha, y para mí se convierte en quizás lo más que le dio propósito a mi vida y mi razón de ser. Yo recuerdo una visita a una de las más conocidas televisoras de Puerto Rico, Guapa TV, y hablando de colega a colega, una visita de cortesía, porque estaba navegando por todo el Caribe, y el resultado, después de algunos brindis, era: nosotros sí queremos ser independientes, pero hay líneas oficiales y hay líneas que se cruzan. Dice, pero, digo, me da la sensación de que aquí cualquier soldado marino de Estados Unidos hace lo que le da la gana y no pasa nada. Y me dice, lo que digo no vincula a Guapa TV, no lo que voy a decir ahora, sino algo paralelo a esto. Me dice, no te preocupes, que cuando algún gringo de esto se pasa de la raya, aparece por ahí con la panza abierta y alguien se encarga de hacer justicia, pero con eso no vamos a solucionar el tema de fondo, ¿no? Ahora, cuando se entra al tema de fondo, que es lo que le ha tocado vivir a un independentista como usted y otros colegas suyos en esta honorable lucha para nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿cómo se maneja eso? ¿Hay un statu quo que ha congelado la situación? ¿Hay opciones? ¿Hay algún panorama diferente? Bueno, es que el gobierno estadounidense llegó a Puerto Rico en 1898, sí. Ocupó militarmente a Puerto Rico, y desde que llegó criminalizó todo el movimiento independentista. No pasaron... A priori. A priori. Y poco a poco... No estás con nosotros, eres un criminal. Eres un criminal. Entonces, esa criminalización continuó, pero hubo puertorriqueños con el gobierno estadounidense al llegar a Puerto Rico, una élite de puertorriqueños que se prestaron para ayudar al gobierno estadounidense a administrar la colonia. Desde 1898 hasta el presente ha existido esa élite que se beneficia muchísimo, que se identifica con Estados Unidos, que quieren ser más americanos que George Washington, y esa élite ha colaborado muchísimo con el gobierno estadounidense para criminalizar el independentismo. En Puerto Rico se llegó un momento que ondear la bandera puertorriqueña era un crimen.
se llegó el momento que hablar de independencia, si un profesor era independentista, iba a perder su trabajo. Si un maestro era independentista y hablaba de independencia del estudiante, iba a perder su trabajo. Se convirtió en un sitio donde hablar de independencia era un crimen. Y eso fue parte trabajado por esa élite que ha ayudado al gobierno estadounidense a administrar la colonia. Hemos sido criminalizados por 120 años. Y cuando la persecución se hace dura, cuando puertas se le cierran a una persona que no puede trabajar, no puede funcionar porque la policía, los federales están encima de uno, se hace bien duro. Cuando decimos los federales es el FBI. FBI. Pero también hay otras agencias en Puerto Rico que también operan con una forma bastante clandestina, que son las otras agencias. Por ejemplo, el Drug Enforcement Agency, la DEA, ellos también operan dentro de Puerto Rico, pero también son personas que cuando hacen alguna enredada de independentistas, ellos participan. También las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay un caso donde un teniente de las Fuerzas Armadas estadounidenses le está poniendo una bomba al Colegio de Abogados de Puerto Rico. Hay ese caso. A la sede del Colegio de Abogados. Del Colegio de Abogados. Está poniendo la bomba. Un teniente que está en Puerto Rico sirviendo en la Marina de Estados Unidos. Esas son las cosas que muchas personas no saben. Es que tienen una fuerza enormísima y tienen fuerzas que muchas veces nadie las conoce, ¿no? Y el control de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, eso es de ellos, ¿no? Eso es de ellos y de esa élite también, ¿no? En Puerto Rico hay una élite, por ejemplo, el periódico El Nuevo Día. Analicemos los medios. Sí, eso es muy importante porque se sabe poco y nada fuera de Puerto Rico de cómo funciona el manejo de los medios. Bueno, le voy a dar un buen ejemplo para que usted tenga una idea. Bueno, en Puerto Rico constantemente, por lo menos una vez a la semana, sale alguien en el radio o en la televisión diciendo lo siguiente: los independentistas odian a los americanos. Nosotros no odiamos a los americanos. Por ejemplo, en mi caso, mi familia, yo tengo 3 generaciones, por lo menos 3 generaciones viviendo en Estados Unidos, nacidos y criados dentro de Estados Unidos. Aman a Puerto Rico, pero la sede de donde ellos viven es dentro de Estados Unidos. La diáspora puertorriqueña hoy día consiste de 5 millones de puertorriqueños. La población en Puerto Rico es de 3 millones. Hay más puertorriqueños viviendo dentro de Estados Unidos que en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo yo voy a odiar a mi propia gente? Pero eso es parte de la propaganda. Parte de la propaganda también es mentir de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo llegué a Puerto Rico y lo primero que dije fue que luchar para descolonizar a Puerto Rico tenía que ser un acto de amor. Usted llegué cuando venía de Vietnam, ¿será? Bueno, cuando salí ahora de la prisión. De la prisión. Cuando fui encarcelado. Ese es un capítulo imprescindible que usted explique por qué, cuánto y en qué condiciones estuvo usted en prisión por ser simplemente un patriota puertorriqueño. Bueno, yo estuve 35 años, 11 meses, 2 semanas preso. 35 años, 11 meses, 2 semanas. Sí, estuve 12 años, 4 meses en solitaria. Esa prueba de poner a una persona en solitario es para volver loco a mucha gente que no tenga claras ideas y una personalidad suficientemente madura, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo fue en encarcelamiento solitario? 12 años, 4 meses. 12 años. 12 años, 4 meses. Y esto era lo que yo tenía, acceso nunca directamente a mi familia. Me visitaban, pero era a través de un cristal. Me daban 2 llamadas telefónicas al mes de 15 minutos cada una. Ello quiere decir que yo no tenía contacto con mi familia directo, porque es triste que la madre de uno venga a visitar a uno. Y usted no puede darle un beso, un abrazo. Nunca pude. Lo mismo con mi hija, lo mismo con mi nieta. Y eso es un proceso todo bien doloroso, ver a su madre llegar y no poder siquiera tocarla. Pero
además de eso, es un sistema bien deshumanizante porque... Para quebrar la moral. Para quebrar. Y lo que se emplea es la privación sensorial. Por ejemplo, yo estaba en una celda monocromática. Todo alrededor mío era monocromático. 1 hora, 15 minutos salía a de esa celda cada día. Una hora... Sol, si se no, podía. no. Una vez a la semana me permitían 2 horas de sol. Una vez a la semana. Pero ¿Y usted salía, cuánto me dijo antes, de esa celda? ¿1 hora? 1 hora, 15 minutos. ¿Cada cuánto? 6 días a la semana era así. Un día a la semana me enviaban al patio. Me daban 2 horas en el patio. Una vez a la semana podía ver el cielo. Podía ver el cielo. Y recibir un poquito de sol. Un poquito de sol. Y si había sol. Ajá. Porque Estados Unidos, pues en el invierno casi no se ve el sol. Pero lo importante de todo... ¿Dónde era esa prisión? Bueno, la primera se llamaba la penitenciaría de Marion, Illinois. Y la segunda, que también fue y sigue siendo la peor prisión dentro de Estados Unidos, se llama ADX Florence, Colorado. Está en Colorado, en el estado de Colorado. Ahí era un poquito más duro porque ahí yo no podía ver absolutamente un árbol. No podía ver, porque las paredes eran altísimas, altísimas. Entonces de ahí lo único que yo podía ver era el cielo. Cuando salía, lo único que yo podía ver era el cielo. Pero una cosa bien importante que muchas personas no entienden es... Eso es para quebrar moralmente y psicológicamente a cualquiera, ¿no? Definitivamente. Pero hemos evolucionado viendo colores. Viendo colores. El color juega un papel importante en nuestra evolución. Hemos evolucionado moviéndonos en constante momento. Estar en una celda por 22 horas, 45 minutos diarios es un castigo grandísimo. No tener acceso a aire fresco es un castigo horrorísimo. ¿De qué tamaño era la celda? A 6 pies por 9 pies. Es decir, 1,80 m, 2 metros por casi menos de 3. Sí. Menos de 3 por 2. Sí. Bueno, entonces una de las cosas bien interesantes es que esa prisión en Marion, la de Marion, Illinois, fue construida sobre agua, que ellos la rellenaron. Entonces, humedad total. Humedad todo. El piso, en el verano salía agua. Yo para hacer ejercicio en ese piso tenía que secar ese piso y secarlo y secarlo y secarlo. Y terminaba y ya a la hora de nuevo ya aparecía el agua. La cosa que tampoco entraba aire fresco, tampoco. ¿Era todo por ductos? Sí, como estaba construida era por detrás, entre celdas, la construcción es celdas en un lado y celdas en el otro lado, entonces por el medio es que entra un poquito de aire. También... bien interesante en este sitio es que Amnistía Internacional declaró en 1986 el tratamiento al que nosotros lo que estábamos experimentando allí era un crimen legal. En otras palabras, Estados Unidos, el gobierno estadounidense podía hacer con nosotros lo que quisiera. La cuestión... Un crimen de lesa humanidad. De lesa humanidad. En la supermáxima, cuando yo llegué, me estuvieron despertando por 58 días consecutivos cada media hora. Por Dios. Así que... Privación de sueño, todos sabemos, sí, es el escalón más brutal para quebrar a una persona, ¿no? Y yo... Repita esto. Bueno... ¿Lo estuvieron despertando? Cada media hora por 58 días consecutivos. Lo único que me ayudó a mí es que yo había aprendido a hacer el ejercicio de respiración honda. Y lo hacía. Y me metía bien profundamente dentro de mí y me relajaba. Y es casi igual que si uno estuviera durmiendo. Y así fue como yo pude más o menos bregar con esa situación. Y también había una ducha donde yo me podía bañar y cuando sentía, porque el cuerpo, la temperatura cambia. A veces siente uno calor, a veces frío, entonces cuando me sentía con calor, abría el agua fría y me bañaba con agua fría, estaba 15 o 20 minutos y después hacía lo mismo, si sentía frío y quería calentarme, usaba el agua caliente, 20 minutos y así por lo menos cambiaba, regresaba la temperatura del cuerpo a la normalidad.
Pero porque yo tenía algún tipo de experiencia ya, me ayudó esa experiencia, me ayudó mucho. Había 3 o 4 prisioneros en la misma galera y a los 4 días ya los tenían que llevar al hospital por la palpitación del corazón, porque el corazón empieza a palpitar en una forma bien acelerada. Somatiza toda esa barbaridad. Exacto. Pero además, usted es un héroe de guerra condecorado. Sí. Creo que tiene la medalla de bronce, ¿no? De bronce. La estrella de bronce. Sí. Creo que es la 4ª en jerarquía. Sí. Y además es un veterano de guerra. Sí. Y ese fue el pago, por querer que Puerto Rico fuera independiente. El socio asociado en sociedad. La condición nuestra como puertorriqueños, ¿no? Y hay muchísimos puertorriqueños que prestan servicio militar obligatorio, especialmente después de 1980 por las condiciones económicas en Puerto Rico. Porque es decir, es un escape. Pero para muchos es la única forma que pueden trabajar, conseguir empleo. En Puerto Rico, un ejemplo bien que quiero señalar es que por los últimos 25 años Puerto Rico, la economía de Puerto Rico ha ido decayendo, porque Estados Unidos se ha prestado, especialmente el capital grande dentro de Estados Unidos, se ha prestado con una campaña de privatización. Sí, en a ultranza. La doctrina, el Estado no tiene que hacer nada, limítese a tener policía, a hacer la guerra y déjenos a nosotros la economía y todo lo demás que somos los que sabemos, ¿no? Sí. Además nosotros le pagamos a usted la campaña, por eso está usted en el Congreso o llegó a la Casa Blanca, ¿no? Sí. Puerto Rico sufre ahora mismo de algo impuesto por el Congreso de Estados Unidos, que es bien interesante, se llama la Junta de Control Fiscal. Esa Junta tiene 7 miembros y esa Junta es la que dicta cómo se va a gastar el dinero que se genera en Puerto Rico, recaudando taxes, impuestos, todo lo que va al erario público. Ellos determinan cómo ese dinero se va a usar y solo están ahí por una razón, porque Puerto Rico tiene una deuda criminal, una deuda sucia de 74 billones de dólares. Una deuda que nosotros hemos pedido una auditoría para saber cómo se gastó ese dinero y todo, el gobierno federal y la administración colonial no quieren ningún tipo de auditoría porque ello ilustraría la corrupción que hay en manos de esa élite que gobierna Puerto Rico y el gran capital estadounidense. 74 billones, con B de Bravo. Sí. Y ellos quieren cobrar eso, y le voy a dar un ejemplo muy de lo que ellos tienen en mente. En agosto del Tampoco querrán que lo paguen mucho porque los quieren tener de rehén, ¿no? Económicamente. Bueno, ellos lo que quieren ahora mismo es pagar, que esos bonos, los dueños de esos bonos cobren su dinero, y son los hedge funds la industria bancaria. Una cosa bien interesante es, el año pasado en agosto cerraron 157 escuelas en Puerto Rico. Perdón, cerraron 157 escuelas públicas, sí. Y ahora el gobernador... ¿Y el derecho humano a la educación? No, eso no existe. Allí no tenemos ningún derecho. Se habla de derechos, pero nosotros no tenemos ningún derecho. Ahora mismo el gobernador de Puerto Rico está proponiendo cerrar 300 escuelas más. Entonces, perdón, esto hablábamos primero de 175 escuelas, ¿no? 157 cerraron. 157, invertí el número, porque estoy en shock. Pero además 300 escuelas más quieren cerrarlas. Están proponiendo 300 escuelas para el próximo, en agosto, 300 escuelas pueden quedar cerradas en Puerto Rico. Eso quiere decir que maestros van a ser desempleados, que profesores universitarios van a ser desempleados. Ello quiere decir que Puerto Rico está perdiendo, y estamos perdiendo el recurso principal porque tenemos una fuga de cerebro forzada. Durante los últimos, le dije anteriormente, de los 5 millones de puertorriqueños que están viviendo dentro de Estados Unidos, más de 2 millones de esa cantidad han sido forzados en los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, doctores, ingenieros, maestros, que en Puerto Rico no tienen trabajo por la privatización. En Puerto Rico la compañía de teléfono en 1992 la privatizaron.
Ahí se trabajaba 24 horas al día. Hoy día pasamos por frente de ese edificio y está completamente destruido el edificio. Las compañías de teléfono lo que hicieron fue privatizar, pero a la misma vez desemplear. Un hermoso ejemplo de neoliberalismo. Del neoliberalismo. Puerto Rico quizás es el experimento más grande en neoliberalismo, especialmente con la privatización. En Puerto Rico todo está privatizado, el aeropuerto está privatizado, el tren, un tren urbano que crearon que es como un elefante blanco, también está privatizado. Mire, el agua, esto es bien interesante. el oxígeno no lo han podido privatizar, pero excepto que viene en bombonas. Sí, quizás también lo privaticen, están en ese proceso, pero una de las cosas bien interesantes, en Puerto Rico nosotros pagamos por la construcción de carreteras. Pero si yo entro en un sitio específico, $3.50 al entrar, voy una milla y regreso y pago $3.50 más, $7 por mover mi vehículo, por usar esa vía, $7 por una milla. Esa es la realidad que vivimos los puertorriqueños, esa es la realidad. Todo Puerto Rico está privatizado. Podemos entrar en cualquier highway en Puerto Rico y va a pagar. Hay peajes. Y peajes escalonados entonces. Sí, no sí. es que pago una vez y recorro toda la autopista. No. Cada tanto, otro peaje. Otro peaje. De donde yo vivo con mi hija en Santurce, voy a Ponce y son 3 peajes. Si voy de Santurce, donde vive mi familia en San Sebastián, son 3 peajes. Ahí es $1.50, ya son $4.50. Y si regreso, que ir a trabajar, pero si regreso, tengo que regresar a mi casa. Entonces son ya $15. Esto se cuenta y no se cree, ¿no? Es algo bien interesante cómo el bolsillo nuestro tiene que sacar dinero hasta para transportarse de un lado a otro. Y un trabajador y una trabajadora, imagínense tener que pagar $7 solamente cada día. Entonces el salario que está recibiendo ese trabajador o esa trabajadora no es mucho. ¿Cuál es el salario promedio? Bueno, el salario federal es $7.25 en Puerto Rico. La hora. La hora. Pero en Estados Unidos ahora mismo hay sitios que están en Puerto Rico que pagan $15 la hora. Pero esa misma corporación en Puerto Rico paga $7.25. Y quizás el trabajador puertorriqueño tiene que hacer mucho más trabajo. Pero le voy a dar otro ejemplo de algo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo. El huracán María devastó a Puerto Rico. Sí, señor. En Estados Unidos, 2 corporaciones públicas, FEMA y el Cuerpo de Ingenieros. Ellos tienen billones de dólares. Contratan a una compañía dentro de Estados Unidos. ¿Cuál fue la primera que nombró, aparte del Cuerpo de Ingenieros? FEMA. FEMA. Esas 2 corporaciones tienen billones de dólares. Contratan a una corporación dentro de Estados Unidos. Esa corporación subcontrata, llegan a Puerto Rico, esos trabajadores van a hospedarse en hoteles de estos de mucho lujo. Para llegar donde van a trabajar, paran en un sitio que se toma 1:30 de llegar de ese sitio al sitio donde van a recoger el vehículo en el que van a trabajar. Y de ahí llegan al sitio donde van a trabajar. Por lo menos llevan 4 horas ya sin trabajar. Llegan al sitio y trabajan 3 horas y salen. Y le dan $960 al día, esa gente por hacer. ¿Al día? Al día. Todos son estadounidenses. ¿Y todos, de las 7 horas trabajan 3 con suerte? Sí, con suerte. Esa es una realidad que nosotros vivimos. Entonces se nos dice, bueno, estamos ayudando. No están ayudando nada. El señor Trump... ese es un temazo. Sí, pero ese señor dice, bueno, nosotros vamos a darle un préstamo de $4.9 billones a Puerto Rico. 4.9 billones. Un préstamo. Pero debemos 74 billones. Entonces ya llega casi a $80 billones la deuda nuestra. Esa es la realidad que nosotros vivimos. ¡Qué barbaridad! ¿No? Es una cuestión bien triste. Entonces, ¿por qué luchamos? Bueno,
¿Qué vamos a hacer los puertorriqueños y las puertorriqueñas? Lo único que podemos hacer es luchar para descolonizar a Puerto Rico. O paramos eso o terminamos como el estado de Hawái. El estado de Hawái, Estados Unidos se apoderó de Hawái en 1893. Lo hizo e inmediatamente comenzó a mudar gente de los 48 estados a Hawái. Y poco a poco la población de Hawái, la nativa, fue convirtiéndose en minoría y la de los 48 estados en mayoría. Y poco a poco llegaron a ser mayoría, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque construyeron más bases militares, porque ya eran dueños de muchísima tierra los de los 48 estados y convirtieron a Hawái en un estado. Pero si hoy día, para entender bien lo nefasto que puede ser ese tipo de tomar posesión de un territorio que no es de ellos, que son nativos. Si queremos ver lo nefasto, podemos ir a las prisiones de Hawái y la mayoría de los presos son los nativos. Caramba. Es un panorama desolador y no hay en este momento... Vamos a corregir un poquito el micrófono acá. Ese programa desolador no aparece en ninguna de las cadenas de televisión de Puerto Rico. Bueno, no aparece en ninguna cadena de televisión de costa a costa en el continente de Estados Unidos, ¿no? Porque se supone que uno que trabaja en la información internacional y que vive obsesivamente revisando fuentes, nunca he visto una denuncia de este calibre, aunque para ustedes debe ser algo cotidiano, ¿no? Bueno, las noticias, los medios en Puerto Rico son medios controlados, ¿no? Quizás donde único podemos ver algo de Puerto Rico es un programa que se llama Democracy Now!, que sale de Nueva York, que ha sido una reportera bastante decente, que trabaja y dice la verdad. Y ella nos ha dado cobertura. Democracy Now! Me suena, Sí, tiene un posicionamiento, sí. ¿no? Amy Goodman ha sido una mujer bastante comprometida. Pero le voy a hacer un cuento porque creo que es importante esto. FEMA hizo un contrato con una compañía que supuestamente iba a trabajar para reconstruir la cuestión de la electricidad en Puerto Rico, que se había caído por completo. Y le hizo un contrato de... ¿Por el tema de los huracanes? Después del huracán. Le hace un contrato de $300 millones a esa compañía. Disculpe, voy a hacer groseramente el corte este. Uno dice huracanes. ¿Cómo quedó Puerto Rico después del huracán? Bueno, yo llegué a Puerto Rico el 30 de septiembre, 10 días después del huracán. Y cuando el avión estaba volando sobre Puerto Rico parecía que había sido víctima de una bomba atómica. Parecía todo quemado. Todo parecía quemado. Arrasado. Arrasado y como que se había quemado todo. La cordillera central es montañosa y esas montañas son preciosísimas y eso estaba completamente en el piso, no había nada. Había casas, casi todas las casas sin techos. Una situación bastante triste. Para mí fue doloroso ver esas condiciones. Yo había salido de Puerto Rico el 17 de septiembre. Había estado en Filadelfia, donde había 3 actividades, y había estado un día en Rutgers University en New Jersey, y el día 20 regresé, y cuando regresé me cancelaron el vuelo porque el huracán ya había atacado a Puerto Rico. Me fui a Chicago, entonces estuve 10 días en Chicago y regresé a Puerto Rico, y es cuando yo veo las condiciones en Puerto Rico. Cuando yo verdaderamente veo la devastación que sufre Puerto Rico. Uno dice Chicago, la ciudad de los vientos, pero sí, los vientos estaban en Puerto Rico acabando con todo, ¿no? En Puerto Rico. Y definitivamente, si no es porque el pueblo puertorriqueño sigue siendo por lo menos un pueblo que quiere luchar, toda la limpieza, todo el trabajo que se estaba haciendo en Puerto Rico y que se continúa haciendo... ¿No hubo ayuda federal suficiente? No, nunca. Los dejaron como si no tuvieran nada que ver con ellos. Bueno, a lo que yo iba a llegar es a esa compañía que le hicieron un contrato de $300 millones. La compañía se llama Whitefish, ha salido en los medios, pero un reportero de CNN
se va porque ve algo que no cuadra y se va detrás de averiguar qué era Whitefish. Es una compañía... ¿Whitefish como pescado blanco? Sí, sí. Es una compañía que tenía 2 empleados. Y le dieron un contrato de 300 millones de dólares. 300 millones de dólares para una compañía de 2 empleados. Nunca había tenido un contrato millonario. Y se la dan, porque esto es todo una cuestión de política, esto es una cuestión de corrupción. ¿No? Sí. Y también, bueno, le dan dinero al Partido Republicano, le dan a los partidos estos políticos que están allí y los compran. Y ¿no? después le cobran el favorcito, sí, ¿no? Claro. Yo recuerdo cuando estudié en la Fletcher School, la escuela de los Kennedy, decían con mucho orgullo, ¿no? El papel de los lobbies en la toma de decisión en política exterior. Y había que ver, pero de repente el lobby del aparato tecnológico militar industrial, o el lobby, por decir algo importantísimo, el lobby pro-israelí, no figuraba en el pensum. No, la fuerza que tiene, por ejemplo, el complejo industrial militar y la fuerza que tiene ese lobby, esa fuerza... Mueve dinero, pero estratosférico, y paga campañas, y no solo en especies, ¿no? No solo en dinero, también en especies hay favorcitos. Bueno, Alexander Haig, cuando fue jubilado, él se fue con una de las compañías más grandes del complejo industrial militar. Lo agarran, usted es candidato a Chairman of the Board. Sí. Por su prestigio, claro, pero sí, nos ayudaste a crecer exponencialmente. Claro. Es increíble. La gente que no entiende el papel de los lobbies en Estados Unidos no entiende muchas cosas, ¿no? Pero el lobby es legal y si uno se registra como tal, actúa. Y mueven millones de millones y le buscan la caída a quien sea. Había alguien que le dijeron, mire, pero ¿cuánto hace que usted no toma vacaciones? Bueno, tengo mucho trabajo, pues soy un workaholic, ¿no? Pero mire, tenemos un bungalow en una isla en el Caribe, por favor, acepte esto, que queremos hacer algo por usted que ha hecho tanto por nosotros. ¿Se acuerda de fulanita? Sí, qué casualidad, va a estar en el bungalow de al lado, está de vacaciones allí también. Le entra por todos lados, ¿no? Sí. Pero una de las cosas bien interesantes que pasa dentro de Estados Unidos, ¿no? Esta cuestión de esconder dinero. Esconder dinero. En Estados Unidos hay 2 hermanos. ¿Dos hermanos? Hermanos. De una familia. Son los Koch brothers. K-O-C-H. K-O-C-H. Sí. Koch brothers. Sí. Ellos para el 2012... Ya me imagino de qué lado están, en el Medio Oriente. Ellos en el 2012 tenían un capital declarado de 82 billones de dólares. 82 billones con B de Bravo. Esas personas se especializaron, esta cuestión del neoliberalismo, si alguien lo ha fomentado y si alguien ha hecho un trabajo bien efectivo, han sido esos 2 hermanos. Ellos hicieron dentro de Estados Unidos, crearon y siguen creando un sistema que es peligrosísimo. Pero una de las cosas bien interesantes es lo que ellos hacen en 1971. Todo este grupito de capitalistas grandes como David Rockefeller y ellos comienzan a promover lo que ellos dijeron eran cosas que tenían que cambiar dentro de Estados Unidos. Y lo primero que dijeron, por todas estas cuestiones que estábamos haciendo, los que nos oponíamos a la guerra, que había un exceso de democracia y eso había que terminar. Exceso de democracia y eso tenía que terminarse. Tenía que comenzar la globalización, tenía que comenzar la privatización, tenía que desregular la industria bancaria y también cambiar mucho de lo que estaba dentro de las universidades en Estados Unidos. ¿El pensum de estudio también? Sí, porque estaban saliendo muchos liberales. Exacto. Bueno, hay momentos y lugares donde Estados Unidos decir liberal ya es un insulto, es lo próximo es decirle comunista. Sí. Al estilo de Estados Unidos, ¿no? Acá no significa eso. Sí. Pero lo que ellos han hecho desde 1971, bueno, ellos han globalizado. Y una de las cosas interesantes, ¿no? ¿Qué es la globalización? Bueno, para el 1971, un trabajador en Ford, en Michigan,
se ganaba casi $30 la hora. Entonces, ellos construyen una planta en México, en Monterrey. Le voy a decir algo, yo estuve en esa planta. Siga adelante porque eso es un poema. Sí. Bueno, con 3 horas de trabajo, que le pagaban $90, $30 eran $90. En México podían conseguir a un trabajador por toda una semana por $90. Entonces, la globalización... Es una grosería, sí, ¿no? Sí. Repítalo, por favor. Bueno, en Estados Unidos, la hora... $30. $30. Entonces, 3 horas de trabajo que le daban a ese trabajador era el salario de un trabajador en México. De todo Nike, un mes. De toda una semana. De toda la semana. De toda la semana. Como Nike se mudó a Indonesia, el salario eran $17 la hora en Estados Unidos de la Nike. Le pagaban 29 centavos, creo que eran 29 centavos la hora a los trabajadores en Indonesia. Esa es la globalización, lo que muchas personas no entienden, creen que esto ha pasado por osmosis. No, esto pasó bien calculado, algo bien calculado. Entonces, Puerto Rico ha sido parte de todo ese proceso de privatización. Esos experimentos se ven en Puerto Rico. También se ve en Puerto Rico las cuestiones de la legalidad. Por ejemplo, hasta 1984 Puerto Rico podía declararse en bancarrota. Hicieron un tipo de ley que prohíbe que Puerto Rico pueda ir y reclamar bancarrota. Puerto Rico tiene que pagar exactamente la deuda, no puede ir a bancarrota. Es decir, no le protege nada la ley de bancarrota hecha para los poderosos en el Estados Unidos continental. Exacto. Bueno, y además una cosa que se me quedaba, los usan también como polígono de tiro, ¿no? Sí. ¿Todavía? Bueno, ya... Era la isla Nena. Vieques sí, ellos se fueron, pero dejaron todo el desperdicio. No, nadie puede vivir allí. Bueno, contaminadísimo, ¿no? Vive puertorriqueños, pero Vieques hoy día todavía tiene el nivel de cáncer más alto de todo Puerto Rico, porque todavía el agua está contaminada. Ellos no limpiaron lo que tenían que limpiar, se comprometieron como hicieron en Vietnam, que iban a proteger, iban a reparar, no han hecho eso. En ninguno de los dos lados hicieron nada. En ninguno de los dos lados, no lo han hecho. Bueno, en Vietnam eran los enemigos, sí. Pero Puerto Rico es padre de la propia patria. Y hicieron lo mismo que en Vietnam. Bueno, ellos dicen. No quiero insultar a ningún puertorriqueño independentista como lo es usted. Bueno, Óscar López Rivera, recuerden ese nombre, Óscar López Rivera. Es una representación de un drama en pleno desarrollo y que parece inaceptable en los años que vivimos, pero así funciona el imperio, ¿no? Sí. Esto es sobrecogedor y hay ciertas cosas que quedan en el tintero porque no las hemos podido tratar hoy. Yo le agradezco profundamente su valor cívico de venir aquí a declarar eso, siendo un hombre que ha combatido en Vietnam, que ha sido condecorado con la estrella de bronce, que creo que es la 4ª en importancia de todas las condecoraciones, cantidad que hay, y tiene todo el derecho moral para hablar, porque usted arriesgó la vida por ese país y ahora, como buen cristiano, supongo, y hombre de fe, alguna fe tenemos, ¿no?, en común, no sé. Yo no pretendo generalizar eso. Yo soy el que habla como cristiano. Quiero decirle que yo me siento orgulloso de haber contribuido en algo en tocar estos temas. No lo involucro a usted en nada y tomamos como muy buenas sus declaraciones porque sabemos que viene de alguien que habla por experiencia y la experiencia no es transferible, hay que asumirla. Muchísimas gracias. Cada vez que usted pase por aquí, tendrá la oportunidad de venir a saludarnos y, si es posible, tener un diálogo tan interesante como este. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 donde comenzamos en el Cerro Marín, la popular Charneca, finaliza aquí otro dossier. El programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.